Vamos a hablar de la construcción del objeto de estudio en la investigación educativa. Todo proyecto de investigación surge de la experiencia profesional, es decir, algunos tienen experiencia profesional educativa, otros no. También puede ser a partir del material impreso. En este caso, por ejemplo, la revisión de estas investigaciones les puede dar ideas de cómo plantear su investigación, de una conversación, de material audiovisual, ¿verdad? De vivencias, ¿verdad? Vivencias que tengan ustedes. De todo esto puede surgir una idea de investigación. La idea de investigación se convierte en un tema. Ese tema, cuando se ubica en un contexto teórico, espacial, temporal específico, se convierte en un título. Un tema, por ejemplo, puede ser, alguien lo mencionó ahí, la violencia en los centros educativos, ese puede ser un tema. El bullying normalmente es un tema y que es eso precisamente, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la violencia. Ahora, esos temas se convierten en títulos cuando ya los afinamos y ya vamos a ver, cuando definimos ciertas cosas, ¿verdad? Teóricas, espaciales y temporales en cuanto al tema, entonces se convierte en un título. Ahora, para llegar del tema al título necesitamos tener interacción con el objeto de estudio y para esto, pues, la lectura es fundamental, leer sobre el tema, ¿verdad? Es importante. También es importante poder entrevistar a expertos, es decir, a personas que conocen sobre el tema, si tenemos acceso a eso, ¿verdad? En estos momentos en que estamos en este confinamiento, pues quizás sea un poco difícil, pero si se puede, es importante. Y la revisión bibliográfica, en el caso de ustedes que van a realizar en este momento el estado del arte durante esta semana, ¿verdad? Eso les va a servir para poder aclarar un poco en cuanto al tema y llevarlo y definirlo claramente como un título. Un tema se evalúa desde criterios subjetivos y desde criterios objetivos. Los criterios subjetivos son el interés personal y la capacidad personal. Son dos cosas distintas. Quizá muchos agarran un tema o están proponiendo un tema por interés personal, porque les interesa investigar sobre eso. Pero tienen que valorar si realmente tienen la capacidad personal, es decir, qué tanto conocen sobre el tema y qué tanto manejan sobre el tema para poderlo investigar. Bueno, luego tenemos los criterios objetivos. Si el tema es accesible y con accesible hay que ver dos cosas. Primero, si hay suficiente información en estos momentos que estamos en confinamiento, si hay suficiente información en internet sobre el tema. Y luego, si es accesible en el sentido de las fuentes de información, es decir, ¿a quién le va a consultar usted para poder hacer su investigación? ¿A profesores, a estudiantes, administrativos? ¿A quién? ¿Tiene acceso a esas fuentes de información? Si tiene acceso a esas fuentes de información, entonces métase a estudiar ese tema. Si no, entonces le solicito que lo analice un poco más, ¿verdad? Y finalmente, la utilidad, es decir, ¿para qué va a servir investigar esto? ¿Con qué propósito se investiga? Y la novedad, ¿qué tan novedoso es el tema que usted está proponiendo? El tema, como dijimos, no es lo mismo que el título. Tema es una cosa y título es otra cosa. Y ya lo vamos a ver. ¿Cuáles son los componentes de un título? Un título debería tener algunos componentes como el qué, y deberíamos hacernos estas preguntas. ¿Qué es lo que vamos a investigar? Y se refiere al fenómeno, al proceso, al modelo, o la perspectiva que se investigará, o las variables que se pretenden investigar. ¿Quién o quiénes? Es la institución pública o privada, la organización, u otros donde se aplicará el estudio, o grupos de personas, porque no necesariamente tiene que ser una institución o una organización, puede ser un grupo específico de personas. ¿Para qué? ¿Con qué propósito se investiga? ¿Dónde? Esto define una delimitación espacial, ¿verdad? ¿Cuándo? Esto es opcional, ¿verdad? Y es una delimitación temporal. En muchas revistas esto es opcional y van a ver que en muchos de los artículos no aparece, ¿verdad? Y el cómo también es opcional, ¿verdad? Tiene que ver con los métodos o procedimientos que se van a llevar a cabo para investigar. Estrategias para la enseñanza de la división en entornos virtuales, aplicadas por los profesores del Distrito Educativo número 3 de Tegucigalpa durante la pandemia por COVID-19 en el año 2020. El primer elemento es el qué. Tiene que ver con el fenómeno, el proceso, el modelo, las variables que se pretenden investigar.
En este caso, lo que se pretende investigar son estrategias para la enseñanza de la división en entornos virtuales. Luego, ¿quién o quiénes son las fuentes de información? En este caso son los profesores, porque son estrategias aplicadas por los profesores. También nos presenta el dónde, que es la delimitación espacial, ¿verdad? Que es en el Distrito Educativo número 3 de Tegucigalpa. Y también nos presenta el cuándo, ¿verdad? Que es la delimitación temporal, que dice que es durante la pandemia por COVID-19 en el año 2000. En esta tabla hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Pero porque hay dos que son opcionales, ¿verdad? Hay dos que son opcionales. Y también a veces el propósito no aparece tan específico en el título. El tema es lo más amplio y el título es una cuestión más específica. El tema en este ejemplo es estrategias para la enseñanza de la división. O si lo queremos delimitar más, enseñanza de la división. Ahora, ¿qué queremos ver de la enseñanza de la división? Queremos ver las estrategias y además que esas estrategias son en entornos virtuales. Y además vamos a cuestiones más específicas explicando qué es desde la evaluación de los profesores, ¿verdad? De un distrito educativo X y en un tiempo X. Pero el tema es enseñanza de la división, ese es el tema. Aquí tenemos otro ejemplo, eficacia del software educativo Quizzes como recurso para la enseñanza del sistema digestivo en estudiantes de quinto grado del municipio de Jojona en el año 2020. Este es un título para una investigación que pudiera ser una investigación experimental, porque dice eficacia. Entonces puedo medir qué tan eficaz es este software educativo como recurso para enseñar el sistema digestivo en estudiantes de tal grado, ¿verdad? En tal lugar, en tal año. Aquí tenemos los elementos entonces, fenómeno, proceso, modelo, perspectiva o variable que yo quiero estudiar es la eficacia del software educativo tal. Tengo aquí entonces quién o quiénes, institución, organización, empresa, personas, en este caso son estudiantes de quinto grado. ¿Para qué? Es decir, el propósito, como recurso para la enseñanza del sistema digestivo. ¿Dónde? En el municipio de Jojona. ¿Y cuándo? Que es la delimitación temporal en el año 2020. Por aquí tenemos otro ejemplo, relación entre el uso de las redes sociales y el nivel de inteligencia social en estudiantes de séptimo grado en el municipio de La Maní, Comayagua, en el año 2020. ¿Qué se quiere estudiar? Uso de las redes sociales y nivel de inteligencia social. ¿Quiénes son las personas o las unidades de análisis? Los estudiantes de séptimo grado. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para establecer una relación. Y miren que aquí este es para un estudio de tipo correlacional. Se quiere establecer una relación entre una variable que es el uso de las redes sociales y otra variable que es el nivel de inteligencia social en estudiantes de séptimo grado. ¿Dónde? En el municipio de La Maní, Comayagua, y cuando la delimitación temporal en el año 2020. El título no es lo mismo que el tema. Aquí hay dos temas. Uno es el uso de las redes sociales y otro es la inteligencia social. El tema son redes sociales e inteligencia social. Ese sería el tema. Ya cuando le ponemos todo lo demás, entonces se convierte en un título. ¿Qué elementos deben ser congruentes en el proyecto de investigación? Deben ser congruentes el título con la pregunta problema y con el objetivo general. Tenemos, por ejemplo, el título que ya vimos antes, relación entre el uso de las redes sociales y el nivel de inteligencia social en estudiantes de séptimo grado en el municipio de La Maní, Comayagua, en el año 2020. ¿Cuál podría ser la pregunta problema de investigación en este caso? Esto mismo que tenemos aquí, con estos mismos elementos que tenemos en el título, lo podemos convertir en una pregunta problema solamente agregándole algunas palabras. En este caso, por ejemplo, decimos, ¿cuál es la relación entre el uso de las redes sociales y el nivel de inteligencia social en estudiantes de séptimo grado en el municipio de La Maní, Comayagua, en el año 2020? Si ustedes lo notan, son los mismos elementos que están en el título, solo cambia un poquito la redacción. Este es un título y esta es una pregunta, por lo tanto debe tener sus signos de interrogación y debe estar redactado como interrogante. El objetivo general, con los mismos elementos puedo redactar un objetivo general. Solamente tengo que agregarle un verbo en infinitivo como analizar y digo, por ejemplo, analizar que los mismos elementos que tengo en el título y que tengo en la pregunta problema.
Analizar la relación entre el uso de las redes sociales y el nivel de inteligencia social en estudiantes de séptimo grado en el municipio de La Manico, Mayagua en el año 2020. Tenemos el título, la pregunta problema y el objetivo general. Si definimos bien el título, no deberíamos tener problema para redactar la pregunta problema ni el objetivo general, puesto que deberían tener los mismos elementos estos tres componentes del proyecto de investigación.